Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que venimos manteniendo desde hace un montón de años con diferentes autores, muchos de ellos vinculados a nuestra asociación, a la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Col·legial de Escritores de Cataluña, pero muchas otras veces invitamos a autores que no están vinculados ni a la asociación ni a Cataluña, simplemente porque nos interesan, nos gustan o por el motivo que sea. Y este es el caso que nos ocupa hoy, que hemos invitado a Raúl Quinto. Raúl, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Raúl Quinto tiene calentito del horno esta novela, La ballena azul, publicada en Jekyll y Hill. Es una novela que plantea los peligros de los retos virales, por así decirlo. Es una novela de terror que se suma a otras novelas suyas de gran éxito, como Martinete del Rey Sombra, la novela anterior que ganó el Premio Nacional de Narrativa, aparte de luego el Premio de la Crítica y el Premio Cálamo. Y otras novelas anteriores como la canción de Nov 4, no, era Nov 4 al final, ¿no? Es que nunca supe cómo pronunciarlo. Los cuatro va bien. Nov 4, la canción de Nov 4, también de la misma editorial, y bueno, otras que tiene anteriores. Pero ya sabéis, hoy no vamos a hablar propiamente de la novela, aunque la recomendamos muchísimo porque nos ha gustado mucho, sino que vamos a hablar con el autor más que nada sobre su formación literaria, sobre su obra, sobre su vida, charlar un ratito con Raúl Quinto. Y lo único, recordaros que la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Si tenéis cualquier tipo de curiosidad o si queréis acercaros a la asociación, solo tenéis que buscar en Google nuestras siglas y enseguida nos encontraréis, y ahí podéis llamarnos para pedir cualquier tipo de información si os queréis asociaros o simplemente queréis saber cómo funcionamos. Este acto está organizado por la ACEC, pero está patrocinado por Cedro. Y dicho esto, Raúl, yo estoy últimamente como muy interesado en saber cuáles son los orígenes. Ya sabes que yo soy especialista en meterme en la vida de los demás, en la vida de los escritores, y preguntarles cosas íntimas. Y ahora estoy como preguntándoles por el origen de su vocación literaria. Y yo quería saber si había algún momento en tu infancia, juventud o adolescencia o segunda juventud o lo que sea, en el que tú ¿tuviste algún momento, llamémosle epifánico o algo así, en el que sentiste la llamada de la literatura? O a lo mejor naciste directamente con eso. O sea, no lo sé. Es saber si hay algún momento en el que decides tomar ese camino. Bueno, a lo largo de mi vida ha habido como puntos de inflexión que me han acelerado, digamos, esa trayectoria, ¿no? Que me han hecho ver que lo que era una afición se puede convertir en algo mucho más serio. Pero realmente no hay un momento en el que yo recuerde que decidiera ser escritor. Yo me Vale. recuerdo, y esto lo digo mucho porque es así, recuerdo que yo aprendí a escribir, me enseñaron a escribir en el colegio público de Cartagena, de un barrio, y inmediatamente, cuando disponía de esa herramienta que era saber leer, saber escribir, yo me recuerdo escribiendo pequeñas historias, escribiendo pequeños textos. Estoy hablando con 5 o 6 años. Mis hermanos mayores tenían una máquina de escribir, una Olivetti de estas que ya ahora son reliquias, ¿no? Y, y yo cogía y por las tardes me ponía a jugar escribiendo en la máquina, pero no escribiendo dándole a las teclas, sino escribiendo pequeños cuentos, pequeñas historias, 5, 6, 7 líneas de cosas que a lo mejor había visto en la tele, de fantasías que tenía, y ya jugaba a eso. Es decir, que yo no me recuerdo de otra manera que no sea escribiendo. Vale. Es algo que de alguna forma también me inquieta, ¿no? Dice, ¿por qué hay esa pulsión? Yo no sé si será innata o algo que está como dentro de mi sangre que me lleva por esos lados. Y que, por ejemplo, en el libro que has comentado antes de la canción de Nov 4, la obsesión que yo tengo con el personaje de Fernando Nanetti, que no, este señor no, que escribió durante más de 20 años en la tapia del patio del manicomio donde estuvo encerrado, ¿no? Y que la única manera que tenía de expresarse y de afirmarse en el mundo era mediante la escritura. Es decir, había ahí como una pulsión también misteriosa que le llevaba a sobrevivir a través de la escritura. Pues de alguna forma yo me sentía identificado también con él, ¿no? Porque digo, ¿por qué yo escribo? ¿Por qué escribo desde siempre? Y no me concibo de otra manera. Eso es así, ¿no? Luego, evidentemente, a lo largo de mi vida ha habido momentos. Disculpa, el temor respecto al artista este que estaba encerrado en el manicomio, ¿el temor tuyo cuál es? No, temor no. Ah, Hay una vinculación. Es decir, que yo me siento vale. identificado de alguna forma
No, Vale, vale. es decir, el caso de Nanetti no deja de ser un caso extremo y un caso Claro. radicalizado de algo que yo ya vi, que yo siento, que yo vivo a través de la escritura y ¿Has que no tenido me alguna vez inquieta. has tenido miedo alguna vez de que se te vaya de las manos como a Nanetti o no tanto? Hombre, no como Nanetti, pero en determinados momentos, sobre todo en la adolescencia, donde uno se te va de las manos muchas cosas, ¿no? En la Sí, escritura, yo tengo una relación bastante problemática con la escritura. Es decir, como que escribir hacía que determinadas cuestiones que para mí eran importantes adquirieran más realidad, se metieran, crecieran más en mi vida, es decir, ocuparan espacios, algunas cuestiones, digamos, poco recomendables relacionadas con la salud mental, ¿vale? Yo, a través de vale. la escritura, durante la adolescencia tuve ciertos problemas con eso, pero bueno, porque tiene que ver con esa etapa de la vida y tiene que ver con que para mí la escritura, yo he tenido que aprender a convivir con ella y a saber que es algo que no necesariamente transforma mi vida cuando las palabras se hacen realidad o algo así, ¿no? Y eso de adolescente no lo tenía tan claro, como que cuando yo Pero escribía algo, hasta donde se pueda preguntar, tú me paras, cuando sí, veas qué sí, tal. Pero podemos poner un ejemplo de esto de la adolescencia que dices para que yo sí, sí, entienda sí. bien. Es decir, que yo recuerdo que de adolescente, fíjate, en la adolescencia hay un cambio fundamental en mi relación con la escritura y es que empiezo a escribir poesía, Vale. ¿vale? Yo me recuerdo escribiendo siempre, pero de adolescente, 14, 15 años, decido escribir poesía. De alguna forma la poesía se me hace necesaria. Empiezo a leer más poesía y empiezo a expresarme de esa manera. Y lo expreso, claro, partiendo de un prejuicio, digamos, romántico, ¿no? De que la poesía lo que hace es sublimar, expresar los sentimientos y malentendiendo algunos textos que me van llegando, de algunas figuras de referencia que tengo, yo sé, por ejemplo, Rimbaud, ¿no? Donde él hablaba de que había que, bueno, que había que, ¿cómo es lo que decía él un poco de la alquimia del verbo, que hablaba él, de que había que un poco que arrasar con los sentidos y desfigurarlo todo. Y yo me meto un poco en ese rollo, mezclado con otras movidas de la adolescencia y con otros caminos que no debería haber transitado. Y aquello fue un cóctel explosivo. Y la escritura hizo un papel importante, porque cuando yo escribía algo, eso cogía más peso. Y me llegaba a obsesionar y llegaba a convertirse en algo bastante chungo. Entonces yo tuve que hacer un ejercicio después de eso de poner filtro entre la escritura y yo. Soy consciente del poder que tiene el lenguaje y el poder que tiene la literatura para transformar la vida de las personas y para transformar la propia vida del escritor. Entonces siempre hay que, digamos, es un material explosivo, un material peligroso. Y yo en algún momento de mi vida tuve esos problemas, pues como tuve otros tantos, porque tuve una adolescencia, digamos, un poquito complicada, ¿no? Pero bueno, hemos sobrevivido y hemos aprendido y ese viaje, digamos, me ha llevado también a comprender un poco algunos mecanismos del propio lenguaje, ¿no? De lo que puede provocar. Entiendo el problema cuál fue, pero no le veo el ejemplo concreto. No sé si se puede o si lo hay. O sea, hay un ejemplo Bueno, concreto. sí, hay muchos ejemplos, pero bueno, no sé, imagina que tú tienes ciertas dudas sobre determinadas cosas que están ocurriendo alrededor de ti, no sabes si una cosa es real, si no es real, pero cuando la pones por escrito, eso echa raíces en la realidad. Pero qué tipo de cosas que ocurren alrededor tuyo que no sabes si son reales o no. Pues no sé, Amores, amores, cosas de por estas, ejemplo, digamos. por ejemplo, por ejemplo, Vale, 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 por vale, vale. ejemplo, ¿vale? Vale, vale, vale. Entonces incrementas la paranoia que tienes con ese tema, la Claro, incrementas sí, al sí, escribir. sí, y bueno, Vale. te estoy hablando de una época de adolescente donde Sí, sí, cualquier sí. pequeña cosa es un Sí, sí, mundo. sí. Sí, Y sí, sí. entonces lo que hacía la escritura, mi relación, en una relación un poco tóxica que tenía yo con la literatura, era que ese mundo lo hacía mucho más grande, lo hacía mucho más pesado, mucho más denso y mucho más, aunque pudiera no tener relación con la realidad, sino con la movida que yo me había montado, ¿no? Hablamos de inseguridades, amores, las cosas de la adolescencia, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, ninguna cosa rara, solo las normales de un adolescente. Bueno, cosas raras también habría, pero bueno, quizás no es el sitio aquí para contarlas. Vale, 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 no hay problema. Vale, vale. Y luego, cuando dices que pones una barrera entre la escritura y tú para solucionar eso, ¿esa barrera es una decisión o hay una forma de poner esa barrera concreta? Sí, mira, hay determinadas cuestiones. Es decir, muchas veces, yo digo que empecé con el tema de la poesía, se habla de la poesía como una expresión del yo, ¿no?
Me Ujú. parece como que el lenguaje poético y el género poético es el mejor vehículo para contar tus movidas, para ahondar en tu propia alma y hablar de tu experiencia y hablar de tus deseos, de tus anhelos, de tus miedos, etcétera, ¿no? Yo desde, digamos, desde ese momento de la adolescencia donde eso no me vino bien, dije, bueno, pues voy a sacar mi propia experiencia, digamos, como centro motor de mi escritura, la voy a sacar. Y voy a empezar a Vale, mirar hacia afuera. vale, Yo estoy en la escritura, pero la escritura no va sobre mí. vale, vale, ¿Entiendes? Entonces vale. eso fue un aprendizaje y hay como bueno, el escritor al final se acaba poniendo unas determinadas máscaras, se acaba poniendo unas determinadas lentes para mirar el mundo y eso pues de alguna forma fue, yo recuerdo, ¿no? Cuando empiezo yo a contactar con otros poetas, jovencillos, igual como yo, pues muchos tenían esa concepción de escribir sobre lo que te había pasado, sobre lo que estabas viviendo, sobre lo que Claro, sentías, claro. ¿no? Y yo escribía sobre una visión del mundo, evidentemente que partía de mí, pero Sí, que sí. no tenía que ver con mi propia psique, ni con mi propia alma, ni nada de eso, O sea, tanto te afectaba la escritura que decides dejar de escribir sobre ti, por ¿no? ejemplo. Claro. Joder, joder, macho. Y ese tanto afectarte es una afectación psicológica, Sí, no es bueno, patológica. que me hace la vida, al final estamos en la vida para evitar el sufrimiento de alguna forma. El sufrimiento es una cosa que está ahí y que es inevitable, a veces llega, pero buscarlo de manera consciente a través de algo que además para mí es tan importante y con lo que disfruto como la escritura, bueno, pues igualmente con el paso del tiempo esos miedos que había cogido de la adolescencia se han ido diluyendo. He hecho libros, pienso por ejemplo un libro que se llama Hijo, donde yo hablo directamente de mi experiencia como padre y me meto directamente en mi propia vida, en mis propias movidas mentales respecto a eso, ¿no? Pero claro, ese, llamémoslo, trauma de la adolescencia hace que cuando yo inicie una etapa más consciente como creador, estoy fuera de esa visión intimista y autorreferencial que está de alguna manera está contaminando gran parte de la poesía y gran parte de la narrativa en la actualidad, ¿no? Como que hay una búsqueda del ombligo propio siempre y como que ese es el motor que mueve toda la narrativa o toda la expresión poética. Yo quizás por esas circunstancias de la vida, que al final es lo que nos lleva a tomar unas decisiones u otras, acabo saliéndome de ese camino y acabo proyectando entonces otro tipo de escritura. Que no quiere decir que haya pinceladas que luego se vayan colando, porque evidentemente yo no tengo ya 15 años, ¿no? Ya sé, Ya, sé claro, claro. manejarme, etcétera, ¿no? Pero ese momento, digamos, esa relación incómoda con la literatura durante la adolescencia condiciona mi manera de escribir después. Que yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo de una manera o de otra, porque es el momento en el que nos estamos formando como personas, también como escritores, ¿no? Hay determinadas decisiones, determinados momentos que hacen que acabes siendo el escritor que vas a ser posteriormente. Y esa relación, digamos, un poco tóxica con la literatura que surge durante la adolescencia y aunque luego la subsanes, no hace que te encalles en la idea de que escribir es sufrir. No, no, no. No, porque Vale, escribir es, como decía, eh, escribir es para mí, ¿no? Es una condición necesaria para mi propia existencia. Es que no me recuerdo ni me pienso de otra manera. vale. Yo soy un animal que escribe, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo que saber cómo disfrutar de eso, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues disfruto mucho escribiendo. Es decir, a mí esa relación incómoda con la literatura no la tengo de hace ya muchísimos años. Para mí la escritura me aporta una serie bueno, de experiencia y de disfrute que la vida fuera de la escritura no es capaz de darme. Yo soy capaz de encontrar muchas cosas fuera, pero las sensaciones que obtengo cuando estoy escribiendo en determinados momentos no las veo en otro sitio. Entonces soy adicto a eso también, claro. Eh, Te he llevado yo por otro camino porque estabas tú como haciendo como una enumeración de los orígenes y de Sí, golpe ya me ha agarrado esto de la adolescencia y te he desviado. No sé si claro. sabes por dónde ibas o si no te hago Sí, preguntas. bueno, hay como momentos, ¿no? En la vida donde uno, bueno, primero yo te digo que me reconozco desde el principio escribiendo, teniendo eso como un juego, ¿no? Como una forma de expresarme y de estar ahí, bueno, sin saber muy bien, sin ser muy consciente, pero siempre estando. Y luego hay como
varios momentos de puntos de inflexión, te estaba diciendo, ¿no? Donde veo que eso se acelera y que veo como más claramente, oye, que esto quizás no es una fantasía, sino que puede ser una realidad, que puedo ser escritor de una manera seria, ¿no? Una vez en el colegio, yo recuerdo una maestra que tenía de lengua, no sé si era en sexto de GB o por ahí, que en aquellos tiempos los exámenes de lengua nos ponía una serie de ejercicios, tal y cual, y uno de ellos siempre era una redacción, ¿no? Hace una redacción sobre el tema tal. Y lo teníamos que hacer en el tiempo del examen. Escribir ahí un texto, y una redacción era, en un examen en particular, era cómo te ha ido el curso, de tu experiencia del curso. Cosa, una chorrada, ¿no? Y yo escribí un texto. La maestra llamó a mi madre. La Joder, maestra llamó a mi madre para enseñarle el examen. Para decir, mira lo que ha escrito tu hijo, no sé qué, delante de mí. Y me empezó a decir unas cosas. Claro, yo un niño diciendo, yo había hecho un ejercicio de escolar, ¿no? Pero claro, había utilizado metáforas, había utilizado figuras, había creado una narrativa extraña con respecto a mi experiencia en el curso, ¿no? Y todo eso lo valoró esa profesora de una manera tan, no sé, con tanta vehemencia, como diciendo, esto es importante, que a mí algo se me iluminó diciendo, ostras, pues a lo claro, mejor aquí tengo un don o tengo un talento, o esto que para mí es un juego puede ser, y me gustó, ¿no? Aquello. Y entonces ya ahí empecé, digamos, a fantasear de manera más evidente con el hecho bueno, ¿por qué no? Ser escritor, ¿no? Y por qué, me gustaría cuando fuera mayor, ¿no? Eso típico. Luego hay otro momento que es cuando Dime. Pues, luego volvemos, no te olvides de otro momento, ¿eh? ¿Recuerdas el nombre de la profesora? Sí, María. ¿Solo María? Doña María. Doña María, claro, Doña En María. aquel tiempo No, sí, bueno. no has mantenido contacto, no Sí, mantuviste contacto. bueno, hace un par de años ella me dio clase en el Colegio Simón Fuentes de Carboneras, en Almería, que es donde ¿Vale? yo estudié, y, y ella sigue viviendo ahí, ya se jubiló hace tiempo y tal, y hace un par de años presenté en Martínez del Rey Sombra en la Biblioteca del Pueblo Sí. y vino ella. Y se lo dije. No sé si ella captó un poco porque había mucha gente, tal, ¿no? Pero ella se acordaba de ti, o sea, fue Sí, porque sí, tú. ella se Vale, acordaba de mí y fue bueno, un poco, le había sí, dado sí, un clase, alumno. tal, esta chaval, pero ella no era consciente de que ese momento Ya, a mí me había marcado. Que es lo que ya, pasa muchas veces con los profesores, ¿no? claro. Profesor, yo soy profesor. Nosotros estamos en una rutina, decimos, hacemos, vamos, tal, un día, otro, pasan un montón de niños, pero lo que para nosotros es trabajo y que lo hacemos porque tenemos que hacerlo y porque esas valoraciones y esos pequeños discursitos que le damos a los niños forman parte de nuestro trabajo, a la gente le cambia la vida, ¿no? Por Sí, lo sí. cual es súper importante, ¿no? Y esta doña María para mí, pues bueno, pues ese punto me lo dio, un empujoncito. ¿Y guardas la redacción? No, eso era un examen Bueno, de clase, no sé lo que haría, supongo que vale, lo tiraría, porque esas vale, cosas. vale. Y luego decías que tenías otro momento, entonces. Sí, tengo luego ahí el momento, este adolescente en el que decido escribir poesía, ¿vale? Sí, Y decido escribir poesía, entre otras cosas, bueno, por la música, ¿no? Porque yo quedaba con un amigo con el que luego he tenido proyectos muy guapos después, se llama Gabri, ¿no? Si lo está viendo esto, le doy un saludo, y quedábamos en el parque del pueblo, él tenía la guitarra, y entonces yo le escribía canciones para que vale, él las tocara con la guitarra. ¿No? Entonces me metí ahí un poco en el rollo del verso, luego me enamoré, vale. y hubo un desamor ahí, digamos, un rechazo, y entré ahí en barrena y la poesía me sirvió te digo, para canalizar eso, ¿no? Entonces empieza ahí ese, Para canalizarlo y a la vez para regodearte en el sufrimiento, porque claro, era. bueno, Claro, ¿sabes? claro, claro, claro. Ese, bueno, esa pulsión adolescente, ¿no? Que Destructiva un que poco. aprendemos, ¿no? Bueno, algunos aprenden. Claro, claro, claro. Vale, 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 Eh, vale. luego, estando en el instituto, hay otro profesor que tenía un profesor de filosofía que se llama Sergio, que todavía está dando clases ahí en el Instituto de Carboneras, que bueno, pues tenía cierta relación de cercanía con el alumnado y tal, y que tenía una biblioteca enorme y me prestaba libros de poesía. Este Una fue biblioteca privada suya, ¿eh? suya, de un tipo Vale. que tenía, bueno, que es tipo culto y tal, y tenía muchos libros de poemas y entonces sabía que yo escribía y me pasaba eh, libros, yo qué sé, pues lo que hablaba antes de Rambo, ¿no?
pues yo tengo todavía el de Una temporada en el infierno, traducido por Ramón Buenaventura, esa edición de Alianza de hace 1000 años, que me lo regaló este hombre. Y entonces, eh, digamos, empiezo a ver que la poesía no es solamente expresar tus sentimientos, que quede medio guay y tal, no sé qué, sino que hay una tradición, que hay una cosa que yo... luego había otro profesor en el instituto, de lengua y literatura, José Andújar, que ha sido crítico literario muy reconocido a nivel nacional, sobre todo de poesía contemporánea, que falleció el año pasado, por desgracia, una muerte espantosa, y que este hombre también en sus clases y la forma que tiene de explicar los poemas y hablar de poesía y tal, pues entre una cosa y otra empiezo yo a ver que ahí hay algo más, ¿no? Que simplemente expresar, ¿no? Expresar de una manera, como se dice, que hay que vomitar lo que uno siente. No, no, hay aquí un trabajo, hay una técnica, hay una tradición, hay unas intenciones detrás de cada palabra, hay mundos que se te abren a través de la poesía. Empiezo a enamorarme de la poesía y empiezo a escribir con muchísima más intensidad. Y ya tengo muy claro, a partir de ese momento, que quiero ser poeta y escribo. Pero quiero ser poeta, y esto es importante también entenderlo, viviendo en un pueblo que para entonces tenía 7000 habitantes, Sí. donde mi relación con la poesía era a través del instituto o a través de estos libros seleccionados, con el criterio de que el hombre decía, pues léete esto, tal, ¿no? Vale. Por un profesor. Pero estaba totalmente desconectado del mundillo, totalmente desconectado de lo que realmente significa la literatura a nivel real, ¿no? Y práctico. Todo esto cambia cuando me voy a estudiar a Granada, a la universidad. Vale. La universidad, yo había ido acumulando una serie de poemas. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Para que veas que muchas veces se hace todo a base de casualidades también. Sí, 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 Son, sí, sí. se habla de ese aleteo de la mariposa, ¿no? Que de repente y Sí, se sí. cambia la vida, ¿no? Bueno, pues yo tenía un libro de poemas, ¿vale? De poemas que ahora me daría bastante Pero pudor. era un libro, o sea, tuyo, o sea, no Sí, sí, en publicado, un manuscrito. manuscrito, vale, vale. Sí, y entonces había un concurso de poemas ahí en la universidad que se llamaba Premio Federico García Lorca, que creo que todavía existe, que lo publicaba la propia editorial de Editorial. la universidad y tal. Y entonces yo, bueno, pues ya estaba ahí como un poco desencantado. Yo iba con mi novia de entonces por la calle, por Gran Vía en Granada, dirección a la Madraza, ¿vale? Para entregar el paquetito con los originales para el concurso, le estaba diciendo a mi novia, mira, si no me sale, si esto no lo gano y tal, mira, pues yo seguiré escribiendo, pero voy a pasar ya de publicar porque esto no voy a ningún lado, ¿no? Porque había intentado, como no decía nada y tal. Bueno, pues yendo para allá, andando, diciéndole esto a mi novia, pues resulta que me encuentro a dos tipos, bueno, un chico y una chica, en la fachada de una librería poniendo un cartel, Vale. ¿vale? El chico era Daniel Rodríguez Moya, que es el director actualmente y hace ya bastante tiempo del Festival de Poesía Internacional de Granada, ¿vale? Pero Ah, sí, sí, claro. entonces era un chaval que estaba estudiando Ya, filología, ¿vale? ya. Y un cartel que ponía reuniones, no sé qué, tertulia literaria en el bar La Tertulia. No sé si conoces el bar La Tertulia de Granada. No, Es no. un espacio mítico, ¿vale? Que todavía Vale. sigue abierto, donde, por ejemplo, ahí se forjó el movimiento de la otra sentimentalidad, Luis Sí, García sí, sí, claro. Montero, Álvaro Salvador, Sí, Javier sí, sí, Egea. sí. Ahí fue donde creció, ¿no? Y por allá pasó un Vale. montón de gente. Yo de eso no tenía ni idea. Pero me paro a hablar con él y digo, bueno, ¿y esto? Pues nos reunimos los lunes a tal hora, no sé qué, tal, pásate. Y bueno, pues yo no me pasé, pero 2 o 3 semanas después, dije, bueno, voy a pasar. Y al pasarme ahí, empecé a conocer gente, algunos de mis mejores amigos siguen siendo los de ahí, y empecé a conocer, sobre todo, me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que lo que yo había estado escribiendo hasta ese momento no iba a ningún lado, que le Debías, faltaba todo. debías tener 20 años, entiendo, ¿no? Es Sí, sí, universitario, ¿no? sí, 20 años por ahí, 21 años por ahí. Sí, sí. Em, y, y claro, todos estos que se reunían ahí, te voy a dar nombres, que para la gente que conozca bueno, Nieves Chillón, por ejemplo, que ha sido Premio Andalucía de la Crítica posteriormente, Rubén Martín, que es uno de mis mejores amigos, que es un poeta extraordinario. Toda esta gente se va, otros que han quedado un poquito ya, ¿no? También en el camino, pero nos reuníamos ahí todos los lunes y lo que hacíamos era hablar de poesía, lo que hacíamos era
enseñarnos, descubrirnos autores unos a los otros. Lo que hacíamos era pasarnos los textos y que el otro lo recibiera con un bolígrafo rojo para decir esto me gusta, esto no me gusta, y por qué. Que fue un taller intensivo de, de que la poesía efectivamente tiene una técnica y tiene unas posibilidades que yo ni siquiera me había planteado. Yo lo aprendí todo ahí, en esas reuniones de la tertulia. Teníamos una revista que se llamaba Contratiempo, organizábamos recitales de poesía, traíamos a poetas de la ciudad y de fuera. Bueno, aquello fue una experiencia brutal, ¿no? Nos quedábamos, las reuniones terminaban y luego yo me iba, por ejemplo, con Rubén Martín, que recuerdo que pues luego nos poníamos a pasear por Granada hablando de poesía, hablando de literatura hasta las 3, las 4 de la mañana. En Granada en invierno, que a veces nos metíamos del frío que teníamos, fíjate la locura, ¿no? Nos metíamos en cajeros automáticos, de estos que estaban cerrados, entrábamos y nos poníamos a hablar de a hablar de poesía, bueno, y a jugar a los dados y tal, que también, ¿no? Compaginamos Los que usan los cajeros para la droga y los que usáis para la poesía, digamos, ¿no? para otro tipo de droga, ¿no? Sí. Es decir, ese nivel de intensidad y de aprendizaje. Y a mí eso también me transforma. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que eso, de que lo que yo había escrito hasta entonces, pues tenía muchas intuiciones, tenía mucha, eh, bueno, pues fulgor juvenil, todo lo que quieras, pero le faltaba el pozo de la literatura, que yo aprendo los valores de la métrica, de la musicalidad, de la tradición, yo descubro autores tremendos que, claro, no tenía nadie que me lo enseñara. Y ahí había gente muy diversa, gente muy culta, gente muy, muy potente y me hacen ser el poeta que después he sido, ¿no? Y en esas conversaciones y en eso eh, explicarnos el mundo a través de la literatura, a través de la poesía, cómo la poesía puede incidir en ese mundo y cómo puede transformar las cosas a través del lenguaje, todo eso, que son obsesiones y son cuestiones que a mí me han acompañado durante todos estos más de 20 años que han pasado ya desde entonces, yo lo aprendo ahí. Yo sin eso no sería ni la sombra de lo que soy actualmente. ¿Llegaste a entregar el manuscrito para el concurso de la universidad? Sí, no me lo dieron, el premio. Vale. Afortunadamente, Pero yo afortunadamente. entiendo, o sea, entiendo que este grupo surgido en la época universitaria en realidad te profesionaliza, pero no te, o sea, tú hubieras seguido por el camino de la poesía igualmente, ¿no? Claro, La vocación era firme. sí, sí, sí. Habría seguido Vale, escribiendo, pero vale. quizás no habría No, habrías quedado con un poeta de casero, digamos, de que en su casa claro, hace en esas casa cosas. haciendo mis cositas y para mí, ¿no? Porque eso siempre me acompaña. Pero ahí es cuando, bueno, pues también publico mi primer libro durante esos años en una editorial muy pequeñita. Tiene poca, Claro. ¿no? Pero yo ya tengo mi primer libro, ¿no? Eso, y Claro. así. Hemos visto el ambiente en el colegio, el ambiente así con las amistades y otros tal, pero no en ningún momento ha aparecido la familia Ya. como posible incitadora. ¿No lo es? No, no, pues es que en mi caso no había, en casa no había una biblioteca como tal. Vale, Que mis padres son pues gente de clase obrera que no tiene estudios básicos, no porque no tuvieran capacidad, sino porque las circunstancias del momento, estamos hablando de mi padre nació en el 43 y mi madre claro, en el 46. Yo lo cuento esto mucho, pero es así. Mi padre, con 7 años, el maestro que tenían ahí en la escuela del barrio en Cartagena fallece y no traen ningún sustituto y todos los niños se van a la calle. ya. Y mi padre tiene que empezar a trabajar con 7 años. ¿Vale? Y mi madre, bueno, pues con 8 o 9 años recogiendo ahí algodón, que parece que estoy hablando de este rollo de Estados Estados Unidos, Unidos. pero sí, para ahorrar, para poder comprarse unos zapatos, para no sé qué, y luego estaba de interna en un sitio. Claro. Vengo de una familia muy, muy humilde, ¿no? Que ha ido prosperando a través del trabajo, como una historia como tantas, ¿no? En España. Y entonces no eran aficionados a la lectura. No es de estos padres que dicen, tienes que leer. No, no, bueno, si leías bien, pero no había libros en casa. Los Pero libros que yo empiezo a leer con mucha asiduidad y tengo en el colegio, yo recuerdo la colección de Barco de Vapor, sobre todo la naranja. Yo todos los números, todo lo que había en el colegio de la colección naranja, yo me los leí todos, los sacaba de la biblioteca del cole, me los llevaba a casa, me los leía. Eso suplía de alguna forma, porque es que incluso en el pueblo, fíjate, en el pueblo, en Carboneras, cuando ya nos fuimos a vivir allí, la biblioteca pública la abrieron
cuando yo ya estaba estudiando en la universidad, y que realmente no había libros. Era muy extraño que a mí realmente me motivara tanto la literatura, porque no había libros a mi alrededor. En estas familias, digamos, alejadas de la cultura y de extracción obrera, como tú dices, que de golpe salga el niño, que la profesora de ítem de lengua llame a la madre para decirle que el niño escribe muy bien y tal, esto se puede vivir como un orgullo o como una extrañeza, se puede vivir como qué le pasa al niño, digamos, ¿no? No sé qué por dónde salieron. No, bien, ¿eh? Mi madre, pues sí, y mi padre, pues muy bien, muy bien. Pero yo recuerdo una frase que me decían cuando yo estaba en la universidad y le hablaba, ¿no? Pues mira, voy a publicar el libro, voy a hacer no sé qué en la revista, tal. Y me decían, pero me decían una vez y otra, ¿no? Dice, em, déjate esos libros y ocúpate más de los otros, ¿no? Como diciendo, Los libros de estamos cuentas. aquí, estamos aquí con los que se le costaba un dinero a mis padres, ¿no? Yo estuviera en Granada, Claro, dice, estás tú con claro, las claro, claro. tonterías, Claro, claro, estás claro. aquí haciéndote el escritor, sácate la carrera, lo primero, y después, Claro. bueno, ya lo que quieras, ¿no? Entonces, eso sí me lo decían mucho. Porque la carrera de qué era, perdona. Historia del arte. Bueno, tampoco tampoco ibas a comer mucho de eso. Bueno, pero bueno, al final, fíjate, no salió mal Claro, pagado. como profesor, claro, como profesor, claro. Mm. ¿Recuerdas el primer relato o poema, o si no el primero, aquel que recuerdas? Del primero de todo. Bueno, o del que recuerdes al menos. Bueno, yo recuerdo de escribir una pequeña novela, ¿vale? ¿Vale? Que inconclusa, también hay que decirlo, que era bueno, pues un poco impresionado por todo esto de Star Wars y tal, ¿no? Pues una novela sobre una organización espacial que luchaba contra unos piratas desde el espacio y tal, ¿no? Y iban con una nave y había un sabotaje y luego estaba el imperio. Eso, fíjate lo que hablabas de mis padres, ¿no? Yo lo escribía con la máquina Olivetti. Mi padre cogió el original, que a lo mejor eran 10, 12 páginas, y se lo dio al director de entonces del instituto. Yo estaba en el colegio y mi hermano estaba ya en el instituto. Vale. Tenían buena relación y tal, como diciendo, mira lo que hace mi hijo, ¿no? Entonces, eso significa cosas. Yo sé que mi padre, bueno, luego después ya me lo dijo muchas veces, ¿no? Pero antes de que falleciera y tal. Pero y mi madre igual, que está muy orgulloso y que su hijo haga ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, ellos le pillaban, ese mundo al final no dejaba de pillarle muy lejos, ¿vale? Una cosa que decía también mi padre, que cuando íbamos bueno, había una presentación de un libro, sobre todo de poemas y tal, ¿no? Pues él iba, ¿no? El hombre, y luego me decía, dice, tienes que ser muy bueno porque lo dice todo el mundo, pero yo no entiendo nada de lo que ponen, ¿no? Y luego lo asumía como diciendo, pues será bueno, ¿no? Pero se me Ya, queda muy claro. lejos todo esto. Oye, y el primer libro que te influyó, has hablado de Barco de Vapor y tal, pero el primer libro que te influyó, o el primer libro que leíste y luego el primer libro que te influyó como escritor, que Mm. no es lo mismo. Claro, el primer libro que me leí no me acuerdo, sinceramente. Vale. Pero el Empecé a primero leer. que, el primero que recuerdas, que te leíste, ¿sabes cuál es? No, yo sé que hubo una fiebre muy grande con El Señor de los Anillos en su Sí, momento. sí. Estoy hablando de 10, 11 años, que aquello es una cosa, me lo leí varias veces, me leí todo lo que se llama todo el lore, ¿no? El Silmarillón, el Hobbit, todo eso, los cuentos inconclusos, estaba absolutamente, jugaba al rol del Señor de los Anillos, estaba absolutamente desquiciado con el tema. Es decir, ese mundo sí me impactó muchísimo, ¿no? Recuerdo también, claro, los pocos libros que había en casa eran los que se compraban mi hermano del círculo de lectores. Claro. Y había, pues estaban los de Tolkien, había mucho Stephen King, por ejemplo, y Stephen King también me lo merendé todo por sí, Carrie, todo esto de aquellos de los 80, ¿no? 70, 80, pues todo eso también pasaron por la piedra, ¿no? De alguna manera. Quizá el primer libro, mmm, hay como varios libros que a mí me impactan muchísimo, ¿no? Podría hablar de 4 libros, ¿vale? Vale. Eh, en su momento, no estoy hablando ya de cuando uno descubre, digamos, esa potencialidad que tiene la literatura, lo que he hablado antes, ese punto de inflexión en la adolescencia. Uno es Una temporada en el infierno de Rimbaud, Sí. donde más allá de esa identificación con el adolescente que yo de alguna forma me trastornó y tal, pero lo que hay ahí detrás, literariamente, ese uso del lenguaje, esa potencia plástica y transformadora del lenguaje a través de sí mismo, ¿no? Que está
que está en Rimbaud, me volvió, ahí me transforma como escritor de alguna manera. En Las flores del mal de Baudelaire, ¿Vale? donde hay también una serie de caminos, una serie de posibilidades de contar. Por ponerte un ejemplo, hay un poema que a mí me interesa muchísimo de Las flores del mal, se llama La carroña, ¿no? Dice, ¿cómo se puede hacer, extraer belleza del horror, de la fealdad, de la podredumbre, que es algo que yo he ido practicando después de una manera consciente, ¿no? Pues todo eso lo aprendo con Baudelaire, por ejemplo, ¿no? Eh, Vicente Alexandre, ¿Vale? la poesía de Vicente Alexandre y La destrucción del amor, Espadas como labios, Pasión de la tierra, todos esos tres libros, digamos, de su primera etapa más surrealista, más eh, desbordante en lo expresivo. Descubro una música, descubro una forma de utilizar las palabras, descubro una potencia plástica del lenguaje brutal, ¿no? Con Vicente Alexandre. Todo esto es lo mismo, estoy hablando de esa época de 16, 17 años, ¿no? Y por supuesto, quizá el libro que a mí me transforma radicalmente, que a día de hoy no se me cae de las manos y lo sigo leyendo y sigo vendiéndolo a quien haga falta, es Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Que ahí, bueno, pues descubro realmente el tipo de escritor que quiero ser, el tipo de literatura que quiero hacer. Que quiero hacer una literatura comprometida con su mundo, con el tiempo presente, digamos, una literatura eh, de raíz política, radical en ese sentido, pero radical también en sus planteamientos artísticos. Vale. Yo quiero hacer algo que suponga el golpe que a mí me provoque ese libro. Eso es lo que yo quiero provocar a la hora de escribir. Y eso lo empiezo a saber el momento en que leo ese libro, ya te digo, con 16, 17 años, y mi camino como escritor es intentar llegar ahí. No ser Lorca, no escribir Poeta de Nueva York, sino provocar aquello que ese libro provocó en mí. Ese mundo que abrió delante de mi ojo. ¿Hoy has robado libros? Bueno, uno habrá caído, supongo, ¿no? ¿No lo recuerdas? Pues no recuerdo haber robado. Supongo que alguno de que me prestó alguien que no lo he No, devuelto. no, Eso pero vale. digo robar. ¿En No, biblioteca o en robar, librería? no, creo que no. ¿No? Vale. Soy muy. Si tú piensas en ti mismo de pequeño Ujú, y buscas una imagen que un poco te resuma tu afición a las letras, o sea, yo tengo muy claro una imagen mía de pequeño en un escritorio muy concreto, en una casa de veraneo, tal. ¿Tú tienes alguna imagen concreta que digas, yo me veo así? O sea, me recuerdo aquel día con un libro sentado debajo de un olmo, yo qué sé, ¿sabes? ujú. ¿Hay algo ahí? Hombre, con esa máquina Olivetti que te hablaba al principio, ¿Recuerdas recuerdo que Olivetti era? ¿Recuerdas que Olivetti era una letera o no te acuerdas? me acuerdo ¿Cómo de se una veía? gris así, La eso hace típica. ya. Vale, Además, me recuerdo que estaba el mueble donde estaba la televisión, ¿vale? vale. Y yo estaba había una silla al lado, la máquina la puse encima de la silla y yo, como era pequeño, sentado en el suelo escribiendo. O sea, ahí te echamos 6 años, 7 o Sí, no, qué. 6 años. Vale, vale. Y tú escribiendo en el suelo En el suelo, dando, escribiendo con mi dedito, pum, 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 y ¿no? perdona, pero dando por saco a todo el mundo, porque la máquina de Claro, escribir, aprovechando los ratitos porque mi padre venía a trabajar, el hombre claro, reventado de la vida y me decía, deja eso, claro, tal, no sé qué. Y bueno, pues me tenía que, pero en cuanto podía volvía, ¿sabes? Pero vale, sí, era vale, una vale. relación conflictiva también con, con el Claro, oficio. claro. No, la máquina de escribir era muy puñeteras. Sí, sí, había grandes peloteras en las Bueno, y otra casas. cosa, es que fíjate, con el primer sueldo que gané, a ver, yo cuando, en esa etapa convulsa que te he dicho de la adolescencia, yo dejé de estudiar y me fui a trabajar y tal, ¿no? Y con el primer sueldo que me dieron, lo que hice fue comprarme una máquina de escribir eléctrica. Ya. Que Eso también hacían ruido, ¿no? Pero también hacían ruido. ya, pero Pero no, pero un poquito no era lo menos. mismo. No era lo mismo. Sí, Y sí, no era lo mismo. lo tenía clarísimo, lo primero que hice, la primera inversión. Ya. Oye, desde tu punto de vista, ¿el escritor nace o se hace? Yo creo que hay un poco de todo. Yo no sé si, a ver, nadie nace siendo un gran escritor. Ya. La gente puede nacer con cierta disposición a tener facilidad para el uso del lenguaje, para la Vale. creación de narrativas, para la creación para ser creativo, valga la redundancia, ¿no? Eso son, fisiológicamente es así. Hay gente que tiene predisposición a, pero como todo hay que trabajarlo. Y como todo también hay que tomar ciertas decisiones en un momento determinado que te pueden llevar a ser mejor o peor escritor.
Entonces, no creo que un gran escritor lo sea por naturaleza, ¿no? Sino que es Vale, por trabajo, por azares, por constancia también, ¿vale? Porque uno puede tener muchísimo talento, muchísimas ideas y tal, pero en un momento determinado decir, abandono, ¿no? ya, O la vida me lleva por otro lado. Porque luego está las cuestiones materiales. Yo he hablado de que en mi casa no había libros, tal cual, pero en mi casa sí lo que había era que había devoción por los estudios. Es decir, era vale, una familia que sabía que estudiar era bueno, que los hijos tenían que estudiar. Luego, algunos lo hemos aprovechado, otros de mi familia a lo mejor no tanto, tal, pero mis padres lo daban todo para que nosotros estudiáramos. El valor de eso, ¿no? El ya, valor de que no nos faltara nada, ¿vale? No había muchos caprichos, pero yo no tenía unas necesidades que me impidieran tal, ¿no? Y ese apoyo de mis padres, etcétera, ha hecho que yo, pues, pudiera estudiar, pudiera estar en Granada, pudiera entrar en contacto con esa gente, ¿vale? Que luego yo me apoyaran para en un momento determinado poder prepararme las oposiciones, etcétera, etcétera. Y eso me ha dado a mí una seguridad material para yo poder comprar libros, leer libros, disponer de tiempo para escribir y para leer, que es absolutamente necesario para ser escritor. Y eso también hay que hablarlo. Hace 80 años o 50 años, eso solamente estaba al alcance de unos pocos. sí, sí. Estaba al alcance de los hijos de los Mm, burguesitos o los nobles o los que fueran, ¿no? Y ahora, afortunadamente, se ha extendido, se ha democratizado, digamos, también el acceso bueno, a la cultura, a la alta cultura, como lo quieras llamar, y hemos sí, sí. entrado aquí gente que no estaba previsto que entráramos. Sí, sí. Y eso también se está notando en la propia literatura, en las cosas que se están escribiendo, en las cosas que se están diciendo, en las miradas que hay, ¿no? Yo creo que eso es importante y algún día habrá que estudiar eso también, digamos, el efecto, digamos, de lo material en el estilo y en la producción literaria. Hay un estudio ahí que habrá que hacer. Pues oye, no sé, tú eres el que vives en ti mismo, no sé si hay algún aspecto que pueda concernir a los orígenes de tu vocación y que no hayamos repasado, seguro que lo hay, ¿eh? Y seguro que se te ocurre alguno después, pero si hay alguno flagrante, que digas, Sí, hombre, estoy pensando, claro, porque estoy hablando mucho de la poesía, etcétera, ¿no? Pero quizá a mí ahora se me conoce más por la narrativa. narrativa o por los libros que tengo en prosa, ¿no? También hay un momento ahí que determina lo que hablaba de las casualidades o de los azares o de la gente que se te presenta, se te pone en el camino y que te cambia la vida, ¿no? Resulta que en Almería había una editorial que se llamaba El Gaviero, Sí, tanto. sí, La que de Padres de Luna Miguel, ¿no? de Luna Miguel, con Ana Santos, ¿no? Y me proponen, tienen una colección que se llama Troquel, y me proponen publicar algo. Y yo pensaba, digo, pues si publico en el Gaviero, pues ellos tienen colecciones de poesía, pues me pedirán algo de poemas y tal. No, no, querían que publicara algo, además me dijeron, algo que sea distinto, algo como híbrido y tal. Y yo tenía un texto, primero que había escrito un poco, que había publicado un poco experimental, que había publicado en una página web y tal, que hablaba de una relación entre una canción de Sonic Youth y un cuadro de Goya, como si Ajá, hubiera ahí una especie de puentes, ¿no? De sentido y de que Goya estaba escuchando esa canción en su cabeza mientras que estaba pintando aquello, ¿no? Una cosa un vale. poco rara y un poco extraña, escrita en prosa y tal. Y entonces, como me pidieron eso, y la otra opción era haber hecho un cómic y el dibujante se puso enfermo, digo, bueno, voy a tirar por aquí. Y empecé a crear textos un poco con ese rollo, pequeños microensayos así híbridos, ¿no? Donde metía elementos de la cultura pop y metía reflexiones, y metía también trozos poéticos y tal. Y cuando se lo presentó a esta gente me dice, pues esto está muy bien. Y me lo publicaron, ¿no? Se llama Idioteca, ese es mi primer libro en 2010, mi primer libro en prosa. Si en ese momento no hubieran estado ahí Ana Santos y Pedro y tal, y me hubieran dicho, haz esto, tira por aquí, y nosotros te acompañamos, yo no lo habría hecho. Ya, No lo habría claro, hecho. claro. Y ahora, yo qué sé, pues soy Premio Nacional de Narrativa, ¿no? Por decir algo así que suene como espectacular. Sí, sí, Y sí. eso pues son caminos que se te abren y de repente no solamente es que el azar, sino que hay personas importantes. Y hay que ser agradecido también a las personas. He hablado antes de bueno, podría hablar de la seño que me enseñó a escribir, Ujú. ¿vale? En Cartagena,
esta profesora María que te he hablado, los profesores que te he dicho del instituto, los amigos que tuve en la universidad, que todavía algunos de ellos hay, aquellos que los editores que me he ido encontrando, Elena Medel, tengo que nombrarla porque ha hecho que mi carrera, que mi tal, vaya, y siempre que ha podido me ha ayudado, Víctor Gomollón, en fin, hay gente que es bueno que aparezca en tu vida, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues al final, cuando hablamos de esto de ser un escritor y hablamos de, eh, entendámoslo, ¿no? El éxito, hay que quitarse un poco de responsabilidad a uno mismo, porque el papel que jugamos nosotros está ahí, pero al final, sin la suerte, sin la ayuda, sin los demás, no somos nadie. Bueno, perfecto para acabar, porque esto es una frase redonda, una frase machadiana casi. Y esto, pero yo por mí, ya te digo, tú eres el que, si estás que en falta de algo de lo que hayamos hablado, y si no, pues ya estamos. Bueno, yo creo que está bien. Eh, Pues hemos estado con Raúl Quinto, que nos ha hablado, bueno, no nos ha hablado de su novela La ballena azul, pero aprovechamos para recordarla, que se acaba de publicar. Nos está explicando un poco los orígenes de su vocación. Agradecemos esta apertura de espíritu, porque en realidad son preguntas un poco íntimas. Y nada, Raúl, te emplazamos a cualquier otro día volver aquí a la CEC, a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, a que vuelvas a estar con nosotros y vuelvas a charlar con nosotros cuando quieras. Estupendo. Yo muy agradecido. Ya otro día volveré encantado. Muy bien, pues un placer, Raúl.